Bueno, entonces hoy vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con series de potencias, sin demostración, porque el contenido del curso no da para que entremos en este tema con más profundidad, pero en particular va a haber algunas cosas que les van a aparecer en otros cursos, ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos pensar que estamos trabajando con un objeto que es una especie de posible generalización de los polinomios, ¿no? Una serie de potencias es una serie de este tipo, serie de n igual 0 infinito de a sub n por x a la n, o sea, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x2, etc. Y entonces, bueno, de alguna manera es una serie, un tipo de serie que generaliza los polinomios, ¿no? Y en particular uno querría preguntarse si estas series mantienen las mismas propiedades que tenemos cuando trabajamos con polinomios. Acá sub n es una sucesión de números reales dada, y x en principio un parámetro que varía en los reales. Yo ya había adelantado que todo esto que hicimos para sucesiones, para series, incluso para series de potencia, se puede hacer en el campo de los números complejos, y esencialmente, salvo excepciones, vale todo lo mismo. Porque los números complejos tienen la misma estructura de cuerpo conmutativo que los números reales. Bueno, salvo que ahí no hay una estructura de orden compatible con las operaciones, salvo todo lo que tenga que ver con el orden. La amplia mayoría de las propiedades para sucesiones y series también valen para números complejos. Bueno, acá la primera pregunta es decir, bueno, para algunos valores de x esta serie podrá ser convergente, para otros valores de x no. ¿Sí? Entonces, bueno, si esta serie llega a ser convergente para todos los x pertenecientes a un intervalo i, para los x de ese intervalo i donde converge, se puede hablar de la función suma de la serie, que es esta. Para cada x, esta serie va a ser convergente cuando estemos en ese intervalo i, y bueno, y el resultado de la suma de esta serie va a depender de x. O sea que ya ahora no da un número, sino que da algo que depende de x, es lo que se llama función suma. Pero esto, digamos, admitiendo si la serie llega a converger para todos los x de algún intervalo i, ¿verdad? Hay un único valor de x para el cual es obvio que la serie de potencias converge. Que cualquier serie de potencias converge. ¿Cuál les parece que será ese valor de x? Donde no cabe dudas de que esto va a ser convergente. 0. Un x real donde esto sea convergente. Ahí está, perfecto. Cuando x es 0, converge la serie. Porque queda la serie a sub 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0. La serie converge con suma a sub 0. Acá estamos haciendo una convención, justo cuando x es 0 y n es 0, quedaría 0 a la 0, ¿no? Para expresar, estamos admitiendo que en este contexto 0 a la 0 lo consideramos definido como 1. Bueno, entonces esta serie de potencias tiene una serie de resultados notables. Como vamos a ver, conservan la mayoría de las propiedades que tienen los polinomios. Hay un teorema. Todo esto está demostrado en las notas. Se sigue un orden lógico donde se pueden deducir un montón demostrar todas estas propiedades que vamos a decir. Como decía, no lo vamos a hacer. Entonces, da una serie de potencias, dependiendo de cómo sean los coeficientes a sub n, la serie de potencias va a estar en uno y solo uno de los siguientes casos. La serie converge solo para x igual 0. Esa es una situación que se puede dar. Yo no voy a hacer ejemplos ahora. En las notas están ejemplos de cada una de estas cosas, ¿no? Puede pasar que la serie converja, no solo que sea convergente, sino que converge absolutamente para todo x real.
O sea, no solo converge la serie original, sino la serie de los valores absolutos. Estos serían como dos casos extremos, ¿no? Y lo tercero que se puede dar es que existe un único número real R positivo, tal que la serie converge absolutamente cuando valor absoluto de x es menor que R, y no converge para valor absoluto de x mayor que R. Entonces, si no se da ninguno de los dos primeros casos, va a haber un R que se suele llamar radio de convergencia, tal que la serie de potencias converge cuando x está entre menos R y R, converge absolutamente además ahí, y seguro que no converge cuando x es más grande que R o cuando x es más chico que menos R. Florencia, estamos empezando a contar algunas propiedades de serie de potencias, ¿sí? Que no vamos a demostrar ninguna, ¿no? El teorema no dice nada de lo que pasa cuando x es igual a R o cuando x es igual a menos R. Ahí depende de cada caso particular. Voy al chat de vuelta. Serie de potencias va para el parcial, van los ejercicios que veamos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar hoy. Hay teoremas que permiten calcular el radio de convergencia, o sea, dado una serie de potencias, o sea, dado los A sub n, con los A sub n se puede encontrar cuánto vale el radio de convergencia, dependiendo de la serie, etc. Esto ven que ya tiene un parecido bastante grande con una serie de potencias que ya vimos, que es la serie geométrica, ¿no? La serie de x a la n, en donde cuando todos los A sub n valen 1, cuando todos los A sub n valen 1, queda la serie geométrica. 1 más x2 más x3, etc., que la habíamos trabajado con un parámetro x, y que nos había dado convergente solamente cuando x está entre menos 1 y 1. Bueno, eso pasa en general. En general va a haber, el radio de convergencia no va a ser 1, va a ser cierto número de R positivo. Así que esto simplemente para contarles qué pasa. No lo vamos a trabajar, no vamos a hacer ejercicios sobre radio de convergencia. Bueno, y entonces una de las preguntas, más allá de las propiedades habituales de las series convergentes, como la linealidad, por ejemplo, tiene que ver qué pasa con, en el caso en que tengamos una serie de potencias que sea convergente en ese intervalo de convergencia, ¿no? Entre menos R y R. Ahí tenemos la función suma, que está definida en ese intervalo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasará por ejemplo, con la derivada de esta función, con la integral de esta función? De alguna manera ver si las propiedades que tiene el término general es una función continua, bueno, más que continua, es derivable, son monomios, ¿no? Si eso se lo hereda la función suma, y más que eso, si se puede operar como si fuesen polinomios. Dicho de otra manera, como si fuese una suma, no una serie. O sea, si esto fuese derivable, esta función fuese derivable, ¿se podrá derivar como un polinomio? O sea, término a término. O sea, nosotros podremos venir acá y decir, bueno, esta serie tengo que es una serie convergente para todos los x de un intervalo, la derivada de esta función la podría hacer derivando, haciendo la derivada de este, más la derivada de este, más la derivada de este, más la derivada de este. Lo voy a llamar derivar término a término, como si fuera la propiedad de derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, el teorema dice que sí. El teorema dice que en estas condiciones la función suma es derivable en el intervalo de convergencia, por lo tanto continua, y que la función derivada se obtiene derivando término a término. ¿Ah? O sea, el teorema dice que esta nueva serie de potencias converge y converge a la función derivada. Acá está la derivada término a término, ¿no? La derivada de A sub 0, 0.
la derivada de a sub 1 por x, a sub 1. La derivada de a sub 2 por x al cuadrado, a sub 2 por 2x. Acá me equivoqué, acá está mal escrito, ¿no? Esto está mal escrito. Cuando habiliten el micrófono, si pueden habiliten el micrófono, así no solo nos escuchamos, que es más lindo, sino que me queda mucho más fácil que mirar el chat. O sea, acá debería haber dicho, vuelvo a la serie desarrollada aquí. Si derivamos esto como si fuese un polinomio, la derivada de esto es 0. La derivada de esto es a sub 1. La derivada de esto es 2 a sub 2x. La derivada de esto es 3 a sub 3x2. Y así sucesivamente. La derivada de esto es n a sub n por x a la n menos 1. Este acá está mal. Es x2 y acá es x3. Me olvidé, copié y pegué mal. O sea, se puede derivar término a término, ¿no? La derivada de esto es, se baja el n multiplicando, y queda n por a sub n por x a la n menos 1. Bueno, si el teorema dice que la función suma es derivable, también va a ser continua, y por lo tanto es integrable en este intervalo. Ahora, la integral de esta serie, ¿se podrá aplicar la propiedad de linealidad? ¿Será lo mismo que la serie de las integrales? Bueno, el teorema dice que también vale eso. Por ejemplo, si hiciéramos la integral de 0 a x, o sea, la integral se puede meter adentro de la serie, y la integral de 0 a x de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Acá sí está bien, ¿no? ¿Por qué la derivada es de n igual 1 a más infinito? ¿O a infinito? Ah, bueno, sí, porque en realidad el que corresponde a n igual 0 dio 0. Cuando vos derivás la Ah, o sea, es derivada, lo mismo en realidad, o sea, no es un... entonces ya desaparece y puedes empezar desde n igual 1. En realidad, si pones desde n igual 0, igual da bien, porque acá hay un 0 cuando n es 0, te anula todo. Está perfecto. ¿Ah? Entonces, la integral de la serie es lo mismo que la serie de las integrales. Por ejemplo, hacemos la integral. Esto vale con lo mismo la integral entre a y b. Si hacemos entre 0 y x, para un x de este intervalo, termina quedando así. Vos tenés la integral entre 0 y x de a sub 0 da a sub 0 por x. La integral entre 0 y x de a sub 1 da a sub 1 por x2 sobre 2. La integral entre 0 y x de a sub 2 por x2 da a sub 2 x3 sobre 3. Bueno, así que eso es lo que dice el teorema, y ahora lo vamos a aplicar. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar algunas series de potencias particulares, que son, en particular, algunas que aparecen con relevancia en probabilidad. Esto les va a aparecer en probabilidad, digamos. Así que esto es lo que vamos a admitir sobre propiedades de la serie de potencias y aplicarlos. Bueno, vamos a arrancar con la clásica, la serie geométrica. ¿Sí? Que habíamos visto un ejemplo, aparece, por ejemplo, con la distribución que lleva el mismo nombre. La distribución de probabilidad que se llama distribución variable aleatoria con distribución geométrica. Nosotros ya sabemos, porque esto sí lo hemos demostrado, que cuando x en valor absoluto es menor que 1, cuando x está entre menos 1 y 1, se cumple esta igualdad. La suma de esta serie geométrica da 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Entonces, por el teorema, podemos ahora obtener una nueva serie de potencias, que vamos a llamar la derivada primera de la geométrica, que es haciendo la derivada primera de esta igualdad. La derivada de esto, la derivada de 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado por u'. Lo que dice el teorema es que esta serie se puede derivar término a término. Porque la derivada de esto va a dar 0 más 1 más 2x más 3x2, cosa que va a ser la serie de n por x a la n menos 1. O sea, aplicando el teorema anterior, obtenemos esta igualdad.
esta nueva serie de potencias, que se obtiene de derivar término a término esta, converge a esto. Para todo x del menos 1, 1 abierto. Ya le hice la cuenta, ¿no? La derivada de esto da esto. Queda más porque cuando multiplicás por la derivada del denominador termina quedando más. Y así podríamos seguir derivando todas las veces que queramos. Derivada segunda de la serie geométrica. Bueno, hacemos la derivada de esta función. Es la derivada de 1 menos x a la menos 2. Así que eso da menos 2 por 1 menos x a la menos 3 por menos 1. Verifiquen que la derivada de esto queda así. Entonces se puede volver a derivar término a término. Como se deriva esto, se baja el n-1 multiplicando y se disminuye en una unidad el exponente. O sea, la derivada de esto, de cada término, es n por n-1 por x a la n-2. Que sería decir, bueno, la derivada de 1, 0. La derivada de 2x, 2. La derivada de 3x2, 6x. La derivada de 4x3, 2x2. El teorema dice que esta serie de potencias va a converger cuando la x esté entre menos 1 y 1, y va a converger a esta función. Para x entre menos 1 y 1. Y acá, la pregunta del compañero hace un rato, volvimos a correr el índice, porque en realidad para n igual 0 esto se anula, y para n igual 1 esto se anula. Entonces empezamos desde n igual 2. Así de paso no estamos escribiendo cosas como x a la menos 1 o x a la menos 2. Así que esta es derivada primera de la serie geométrica, derivada segunda de la serie geométrica. Ahora hacemos ejemplos concretos, simplemente para distintos valores de x, ¿no? Bueno, y si vamos a la propiedad de hacer la integral de la serie geométrica, si hacemos la integral entre 0 y x, acá nos va a quedar la serie, la integral entre 0 y x de x a la n da x a la n más 1 sobre n más 1. Dicho de otra manera, la integral entre 0 y x de 1 da x, la integral entre 0 y x de x da x2 sobre 2. La integral entre 0 y x es como que estamos hallando la primitiva que en 0 vale 0. Y bueno, la integral entre 0 y x de esto da menos logaritmo de 1 menos x. Verifiquen si hacen la derivada de esto. La derivada del logaritmo de 1 menos x da 1 sobre 1 menos x por menos 1, que se va con este menos 1 y queda esto. Entonces tenemos nuevas series de potencias con sumas conocidas. La derivada de la geométrica todas las veces que queramos, y acá hicimos la integral entre 0 y x de la serie geométrica. Y todo esto da convergente, según el teorema, para x entre menos 1 y 1. Entonces, un ejemplo de cómo aparece esto en cuestiones de probabilidad. Ya habíamos visto que la distribución geométrica, que la suma de la serie geométrica nos aparecía con una variable aleatoria con distribución geométrica, cuando queríamos ver, bueno, que la función de cuantía, que la suma, la serie de todas las cuantías sumaba 1, ¿no? Fíjense lo que pasa si queremos hallar el valor esperado de una variable aleatoria con distribución geométrica. Digo, lo que no hayan visto esto en probabilidad, no se preocupen, simplemente vean el ejemplo ahora de cómo hallamos la suma de la serie, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Una variable aleatoria con distribución geométrica generalmente se define así. Tenemos un experimento de Bernoulli, que cuando se hace una vez sola, solo tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso. Eso es hacer un experimento de Bernoulli. Éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso 1 menos P. Y lo que se hace es repetir el experimento de Bernoulli de manera independiente, reiteradamente. Y no paramos nunca. Entonces lo que se llama variable aleatoria X con distribución geométrica es la que mide el número de repeticiones del experimento hasta que salga éxito por primera vez. Entonces uno dice, bueno, lo primero que tengo que ver es cuál es el recorrido de esta variable aleatoria. Puede ser que la primera vez ya salga éxito.
Entonces, en ese caso, la cantidad de repeticiones hasta que salga éxito por primera vez es 1. La variable aleatoria puede tomar el valor 1. Ahora se puede dar que en la primera tirada salga fracaso y en la segunda éxito. Ahí tuvimos que hacer 2 repeticiones para que saliera éxito por primera vez. Ahí la variable aleatoria tomaría el valor 2. Y así sucesivamente. Puede tomar el valor, toma valores naturales. ¿No? Es una variable aleatoria discreta, pero con recorrido infinito numerable, no es un recorrido finito. Digo, los que hayan visto algo de probabilidad, si quieren preguntar algo o aportar algo, comentar algo, bárbaro, ¿no? Entonces ahora vamos a usar la función de cuantía, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1, o tome el valor 2, o tome el valor 3, o tome un valor k genérico. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor n? O sea que tengamos que repetir el experimento n veces para que aparezca éxito por primera vez. Entonces apareció un éxito en el enésimo lugar y todos fracasos en los n-1 primeros. Entonces, como son tiradas independientes, la probabilidad de eso es 1 menos p por 1 menos p por 1 menos p, n-1 veces por p. Este p es la probabilidad de que salga éxito en el enésimo lugar. Así que esta es la función de cuantía de la variable aleatoria con distribución geométrica. Si hacemos la serie de esto, desde n igual 1 infinito, ¿cuánto tiene que sumar? 1. 1. 1. Si no, no es una correcta función de cuantía. Eso lo habíamos hecho ya, pero con que habíamos puesto que el éxito era P, lo habíamos hecho para P, un sexto, y 1 menos P quedaba 5 sextos. Porque era el ejemplo que habíamos puesto donde se tiraba un dado. Y el éxito era que saliera el 2. Bueno, el valor esperado de una variable aleatoria, discreta como esta, pero con recorrido infinito numerable, es un promedio ponderado de los valores que toma, ponderado por la probabilidad de que tome ese valor. No, no es binomial, no, porque el binomial es tiene un recorrido finito. En el modelo binomial vos repetís el experimento de Bernoulli n grandes veces y parás ahí. ¿No? Y contás la cantidad de éxitos que salieron al repetir el experimento n veces. Acá no, acá repetís el experimento infinitas veces y esta variable aleatoria va a contar la cantidad de tiradas hasta que salga éxito por primera vez. ¿Ah? Así que esto es el valor esperado, así se calcula el valor esperado de una variable aleatoria con distribución, con cualquier distribución para una variable aleatoria discreta con recorrido infinito numerable. Queda una serie, en lugar de una suma queda una serie. Por eso son necesarias las series de este tipo para calcular estas cosas en probabilidad. Entonces, bueno, ponemos cuál es la cuantía. En vez de la probabilidad que x toma el valor n, ponemos lo que es esto. El p ya lo saqué afuera de la serie. Este p lo saqué afuera de la serie por linealidad. En realidad, con más rigor, tendría que ver que la serie es convergente para sacar el p para afuera, pero esta va a ser convergente porque va a quedar una geométrica. Entonces, bueno, una geométrica no. Quedó una serie de n por una constante a la n-1. No es geométrica. Acá el n no se puede sacar para afuera. Pero entonces observamos que lo que quedó es exactamente lo que llamamos la derivada primera de la geométrica. Esta. Esta. N por x a la n-1. Quedó exactamente esta serie. Entonces nos aparece la necesidad de conocer la suma de esta serie para poder calcular ese valor esperado. Ahora vuelvo al ejemplo, ¿no? En el ejemplo, en la distribución geométrica, el x es 1 menos p. Así que va a haber que aplicar esta fórmula.
Así que la suma de esta serie, hay un P afuera, ¿no? Pero la suma de esta serie es 1 sobre 1 menos X, donde X es 1 menos P. Bueno, entonces, 1 menos X es 1 menos 1 menos P, queda P. Una pregunta, ¿no es 1 Sí, sobre 1 menos x al cuadrado? sí, perdón, dije mal. Efectivamente, 1 sobre 1 menos X al cuadrado. 1 sobre 1 menos X al cuadrado. La otra es la de la geométrica común. Al cuadrado. Así que va a ser 1 sobre 1 menos X al cuadrado. Pero X es 1 menos P. Entonces, 1 menos X queda 1 menos 1 más P, queda P. Así que el P este es del P que ya estaba afuera, y la suma de esta serie da 1 sobre P cuadrado. Así que el valor esperado, hemos podido calcular el valor esperado de una variable aleatoria con distribución geométrica. El valor esperado es 1 sobre P. Hemos necesitado conocer la suma de esta serie, que la podemos considerar como la derivada primera de una geométrica. ¿Alguna pregunta? Bueno, y así, si cuando uno quiere hallar lo que se llama el momento de orden 2 de esta variable aleatoria, va a aparecer algo vinculado con la derivada segunda de la geométrica. Y el momento de orden 3 con la derivada tercera de la geométrica. Para hallar la varianza de esta, vamos a necesitar en algún momento saber la suma de esta serie, que es la derivada segunda de la geométrica. Ahora cuando hagamos algunos ejercicios, nos va a aparecer eso. Así que claramente aparecen en probabilidad cuando queremos hallar, cuando tengamos variables aleatorias discretas con el recorrido infinito numerable, para calcular valor esperado y varianza en particular, nos aparecen series que tenemos que hallarle la suma de esas series. ¿No? Bueno, entonces paro la grabación por acá y ahora abrimos otra.